Hola, esta es la sesión 6 del tema 6. Vamos a seguir hablando del sistema solar, pero ahora más concreto de la Tierra y de la Luna y de sus movimientos y lo que provocan. También son cosas que se han explicado en asignaturas y años anteriores, pero hay que recordarlas. Primeramente, los movimientos de traslación y rotación de la Tierra. El de traslación es el giro de cualquier astro, no solamente la Tierra, alrededor del Sol en un plano que se llama el plano de la eclíptica. Ese periodo de traslación, el tiempo que va a tardar. En el caso de la Tierra, pues son unos 365 días aproximadamente. Y eso es lo que nosotros llamamos año, pero año terrestre. En el caso de otros planetas, pues puede que tarde menos o puede que tarde muchísimo más. Luego tenemos la rotación, que es el tiempo que tarda un astro en completar una vuelta alrededor de su eje de giro. Aquí tenemos una imagen con los periodos de traslación de distintos planetas del sistema solar. ¿Vale? Tenemos la Tierra, 365 días, pero si nos acercamos al Sol tenemos Mercurio, que tarda solamente 88 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol, Venus, 225 días, Marte, 687 días, luego tendremos Júpiter, que tarda 12 años, Saturno, 30 años, Urano, 84 años, Neptuno, 165 años, y Plutón, que aunque no es un planeta, sino que es un planeta enano, pues también aparece 248 años. Es decir, como ya veíamos con la tercera ley de Kepler, cuanto mayor es la distancia al Sol, mayor también es el periodo de traslación. Bien, la rotación de la Tierra, como sabéis, es la que provoca el día y la noche. Es obvio que, por ejemplo, en esta situación, aquí tenemos la eclíptica, el plano de la eclíptica y la órbita de la Tierra. También incluimos la Luna, que el plano de traslación de la Luna con respecto a la Tierra pues está un poquito inclinado. Bueno, pues la Tierra en esta posición, esta zona sería de día y esta zona es de noche, eso no tiene ningún misterio. Lo que sí conviene explicar y recordar es el tema de las estaciones, ¿de acuerdo? Las estaciones se deben a que la Tierra gira alrededor del Sol, pero sobre todo a que el eje de la Tierra está inclinado. Tiene esta inclinación sobre el plano de la eclíptica o sobre la vertical tendría unos 23 grados, esta sería la vertical, mientras que el eje de la Tierra es este. Pues ese ángulo son unos 23 grados. Y siempre apunta en la misma dirección. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos una animación donde se explica el porqué de las estaciones. Aquí tenemos la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, en esta situación, los rayos del Sol llegarán al hemisferio sur con menos inclinación. Van pasando 6 meses, estaríamos en primavera, donde la inclinación de los rayos en el hemisferio norte y sur son iguales. Estamos hablando siempre del hemisferio norte, ¿eh? En esta situación ahora es cuando los rayos llegan al hemisferio norte con menos inclinación, estaríamos en verano, mientras que en el hemisferio sur están en invierno. Pasan otros 6 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, septiembre, aquí. En septiembre empieza el otoño en el hemisferio norte y en diciembre empezaría el invierno en el hemisferio norte. La Tierra tarda en describir este movimiento 365 días, 5 horas y 48 minutos. Este pico de 5 horas y 48 minutos es lo que cada 4 años se une para formar el año bisiesto. Pero aquí estamos con las estaciones. En esta situación, aquí los rayos llegan
inclinado estaríamos en invierno, luego llega la primavera, el verano, los rayos nos llegan con menos inclinación, por lo tanto calientan más, y aquí volveríamos al otoño. De los 4 planetas internos del Sistema Solar, la Tierra es el que gira más rápido, una rotación que nos da el día y la noche, y que hace que parezca que el Sol se desplaza por el cielo. Pero no es el Sol el que se mueve, sino la Tierra en torno a su eje. Un ciclo de 24 horas que afecta a nuestra climatología, debido a que el ángulo cambiante del Sol es el que nos da calor y nos da frío. Si el eje de nuestro planeta fuera vertical, el día y la noche durarían lo mismo siempre, ya fuera en el Ecuador o en el norte o sur de los trópicos. Pero la Tierra está inclinada a 23 grados, lo que implica que el día y la noche varían a lo largo del año. Al orbitar alrededor del Sol, el ángulo con el que recibimos su luz varía lentamente cada día y causa las estaciones. Cuando la inclinación del hemisferio norte lo aleja del Sol, es invierno. Los días son cortos y las noches largas. 6 meses después, cuando la inclinación lo acerca, es verano. Los días son largos y las noches cortas. En el hemisferio sur pasa lo contrario. De los 4 planetas internos del Sistema Solar, la Tierra es el que gira más rápido, una rotación que nos da el día y la noche, y que hace que parezca que el Sol se desplaza por el cielo. Bueno, ya habéis visto en ese vídeo cortito de apenas un minuto el porqué de las estaciones y volvemos a este esquema para que nos quede bien claro a qué se deben las estaciones. ¿Vale? Tenemos este esquema. Siempre hablamos de hemisferio norte. En esta situación estamos en invierno, los rayos llegan al hemisferio norte con la máxima inclinación, por lo tanto calientan menos. En el hemisferio sur sería verano. Luego tenemos primavera en el hemisferio norte, otoño en el hemisferio sur, verano, invierno y otoño, primavera. Luego tenemos los solsticios y los equinoccios. El solsticio de invierno y el solsticio de verano. Y los dos equinoccios. En los equinoccios, la duración del día y de la noche son iguales, aproximadamente 12 horas. 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. En el solsticio de invierno es cuando tenemos lo que se llama la noche más larga del año. Se refiere a que las horas de oscuridad son las máximas de todo el año. Tenemos muchas más horas de oscuridad que de luz. Y en el solsticio de verano es lo que se llama el día más largo, que es el día del año en el que tenemos más horas de luz de todo el año. A partir del verano vamos notando cómo semana a semana, mes a mes, se van acortando los días, las horas de luz, y cuando llegamos al solsticio de invierno pues tenemos ese momento del año en el que tenemos el máximo de horas de oscuridad. Y luego a partir de ahí, cuando nos acercamos a la primavera y al verano, volvemos a darnos cuenta cómo las horas de luz cada vez van aumentando. Eso es debido a la inclinación del eje de la Tierra. Si el eje de la Tierra no estuviera inclinado, fuera perfectamente perpendicular, pues no habría estaciones. Esto les pasa a todos los planetas que tienen su eje inclinado. Luego hay estaciones en todos los planetas. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 17. Recordad que como siempre hay que parar el vídeo para copiar los ejercicios en el cuaderno, pero luego no hay que enviarlos como tarea. Hay que explicar de manera sencilla por qué se suceden las distintas estaciones en la Tierra y habrá estaciones en todos los planetas del Sistema Solar. Bueno, pues aquí básicamente es por el movimiento de traslación y porque el eje de giro de la Tierra tiene un cierto ángulo, que son unos 23 grados y medio. De manera que en determinadas épocas del año los rayos solares llegan más directamente a una parte del planeta y lo calientan más y menos, y por tanto calientan también menos. Es algo parecido a cuando en un mismo día pues comparamos la temperatura que percibimos del Sol
a las 12 o la 1 o las 2 del mediodía o a las 5, 6, 7, 8 de la tarde. Estamos prácticamente a la misma distancia y sin embargo el Sol calienta menos. Eso es porque los rayos nos llegan cada vez con menos inclinación, aparte de que estamos girando. En todos los planetas pues también habrá zonas con distinta orientación y por tanto podremos hablar de distintas estaciones también. Y ahora vamos a pasar a hablar de la Luna. La Luna es nuestro satélite natural, da vueltas alrededor de la Tierra. Visto desde el hemisferio norte, gira en sentido antihorario. Aquí tenemos esta flecha, este sería el sentido de giro de la Luna. Tarda aproximadamente unos 28-29 días en completar esa órbita y está a una distancia promedio de 384.000 kilómetros. La Luna también tiene movimiento, aparte de movimiento de traslación alrededor de la Tierra, movimiento de rotación alrededor de ella misma. Curiosamente, ese movimiento de rotación y el de traslación duran lo mismo. Eso hace que siempre veamos la misma cara de la Luna. Aparte de eso, también nos damos cuenta de que a lo largo de un mes, o de aproximadamente 4 semanas, la parte iluminada de la Luna va cambiando. Hay veces que no vemos a la Luna, otras veces que vemos una pequeñísima franja y otras veces que la vemos entera, lo que se llama luna llena. Luna llena, y aquí hablamos de luna creciente, como va aumentando la zona, va creciendo la zona iluminada. Y aquí en decreciente, o también se le llama menguante. Este proceso se repite aproximadamente cada 4 semanas. Aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, primera semana, segunda, tercera, cuarta. A esto es lo que se le llama las fases de la Luna. Para saber en qué fase está, si es creciente o menguante, pues hay un dicho popular muy antiguo, según el cual pues la Luna es mentirosa, en el sentido de que cuando tiene forma de D, por ejemplo aquí, una forma de D mayúscula, pues está en fase creciente, no decreciente. Es lo contrario, D creciente, y si tiene forma de C, como aquí, es fase menguante, decreciente. Otro efecto de la Luna sobre la Tierra es las mareas, que son el movimiento periódico de subida y bajada del nivel del agua del mar. Eso se produce 2 veces al día, es decir, hay 2 mareas altas y 2 mareas bajas a lo largo del día, separadas por unas 6 horas. Se debe principalmente a la atracción lunar, pero también en aproximadamente una tercera parte, un 30%, al Sol. El Sol influye bastante menos porque es muchísimo más grande que la Luna, obviamente, pero está también a una distancia muchísimo mayor. La Luna, os recuerdo, está a 384.000 kilómetros de la Tierra, pero el Sol está a 150 millones de kilómetros. Ahora, eso sí, el Sol es inmensamente mayor que la Luna. Bien, pues en este caso aquí tenemos una imagen aclaratoria que nos dice pues, que la capa de agua que está directamente enfrentada a la Luna sufre una atracción por efecto de la rotación. La parte que está opuesta también nota esa atracción y se forman aquí estos abultamientos, que es lo que llamamos marea alta. Luego también puede suceder que según la posición del Sol se produzcan mareas vivas o mareas muertas. Cuando la Luna está alineada con el Sol, por ejemplo aquí, esta masa de agua es atraída por la Luna y también por el Sol. Y los dos efectos se suman. Luego tenemos una marea más alta de lo normal y eso se le llama marea viva. Sin embargo, en este caso
pues tenemos que sobre este agua está tirando el sol, pero también está tirando la luna. Luego aquí, de alguna manera, las dos fuerzas son contrarias. Eso hace que aquí se produzca una marea alta, pero que no sea tan alta como lo normal. Y se le llama una marea muerta, apenas sube el nivel del mar. Aquí nos hacen una pregunta, que es en qué fase está la luna cuando se producen mareas vivas y cuando se producen mareas muertas. Pues en esta situación, estas dos situaciones, aquí la luna estaría en luna nueva, no se ve porque la cara que está iluminada es esta, la que está mirando al sol. Esta otra parte de la luna no estaría iluminada, es decir, la luna no la podríamos ver. Y aquí en luna llena. Entonces, luna nueva y luna llena es cuando se suelen producir las mareas vivas. Y las mareas muertas en las otras dos fases de la luna principales, que son, este sería en fase creciente, en cuarto creciente, y este en cuarto menguante. Serían las dos situaciones en las que se producen esas mareas muertas. Aquí tenemos una imagen del efecto de las mareas. Fijaros cómo tenemos aquí marea alta y aquí marea baja. No estamos acostumbrados a que las mareas en nuestra costa sean tan grandes, ¿vale? Pero aquí fijaros cómo ha bajado la marea. Volvemos al antes. Y cómo aquí la marea baja tanto que nos quedamos sin agua y los barcos quedan varados en el suelo, en el fondo marino. Bien, pues esto es todo en la sesión 6 del tema 6. Muchas gracias, un saludo, hasta la próxima.